Gloria, 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 gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Voy a leer una porción de la Biblia, gloria a Cristo Jesús. Aquí en el libro de Tito, gloria a Dios. Y voy a leer, amén, una palabra para que nosotros entendamos, amén, que debemos de confiar en Dios más que en nosotros o nuestras propias fuerzas. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El 8 dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hablaba yo y decía que la palabra es la que nos va a ayudar. Aquí, en el 8, capítulo 3, versículo 8 de Tito, dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para los que creen en Dios, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Habla los que creen en Dios. Creemos que el ser humano ha tenido una evolución espiritualmente hablando, pero no creemos que el ser humano haya tenido una evolución como Darwin lo escribió, como lo del Big Bang. No creemos, porque hasta este tiempo la gente ha descubierto que es una vil mentira. La evolución no venimos de ningún chango, venimos de Jesucristo, de Adán y Eva.
y creemos la palabra. Y porque creemos la palabra, creemos en Dios, le creemos a Dios. El cristiano no anda caminando por la vida simplemente atinándole el destino, no. El cristiano no le está atinando al destino, el cristiano tiene un destino con Dios. Y ese destino es que nosotros andemos en buenas obras, porque la Biblia dice que ya están preparadas para que andemos en ellas, o sea, en las buenas obras. Y una de las buenas obras es insistir, como dice aquí, con firmeza, pero con la palabra, creyendo que Dios va a responder a tu vida y a mi vida, dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo para la obra de Dios. Pero el problema está aquí. El problema está que cuando el cristiano, gloria al Señor, o el que va empezando, o todo aquel que lee la Biblia y ora, empieza a tener algunas dificultades, nosotros llamamos luchas, pruebas, pero las personas naturales dicen que son, ¿verdad?, problemas, angustias, tristezas, dolores, desánimos, pleitos, contiendas, iras. Y entonces el ser humano empieza a pelear por su propia cuenta. Empieza a arreglar el asunto como él quiere, como él entiende, como él piensa. Y en vez de que las cosas mejoren, empeoran. Porque a nosotros los cristianos la palabra nos ha enseñado que no es con espada y no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando yo como cristiano a las dificultades, a las luchas, a las pruebas, a los problemas, le hago frente con mi fuerza natural, con mis palabras, con mis pensamientos, con mi manera de hacer o una estrategia, tarde o temprano me voy a cansar, la voy a regar, o voy a hacer las cosas mal, voy a empeorar las cosas, y si tengo una dificultad con otra persona, pues las cosas se van a salir de control, porque nunca voy a tener una palabra amable, una palabra de bendición, una palabra de aliento, sino porque las mismas circunstancias me van a impedir que yo lo haga de tomar la cosa como por el lado amable, porque voy a sentir yo el problema y en el momento, amén, no va a llegar, ¿verdad? Esa motivación de orar o de leer, sino que la misma circunstancia o la lucha o la prueba me va a querer encerrar para que yo no vaya a correr a los pies de Jesús a orar o simplemente cerrar mis ojos y orar por el problema. No. El ser humano reacciona en el momento que tiene el problema, pero reacciona de una manera natural, espontáneo, por inercia, ya como ser humano. Y es ahí cuando empiezan las dificultades y los problemas y empeoran las cosas, porque salen palabras antisonantes, palabras que no se deben de hablar y se hieren a las personas. Y es ahí cuando el mismo cristiano reacciona y dice después, o no sé, o a lo mejor hasta ni pide perdón, pero debería de pedir perdón el cristiano cuando la riega. Es cuando la persona se da cuenta, la regué, estuve mal, perdóname. Es que no estaba en mí, no sé qué pasó. Y en veces también, cuando se va a tomar una decisión, en veces confiamos más en uno que en Dios. En este ejemplo que les di de las reacciones cuando uno
habla cuando tiene un problema, que no se acuerda de orar ni de leer, sino que reacciona por inercia. Ahí también nos olvidamos, no confiamos en Dios. Confiamos en nuestra capacidad, en nosotros, o porque tenemos la razón. Y muchas veces nos damos el valor o la autoridad o el poder de humillar a las personas porque tenemos la razón. ¿A cuánto le ha pasado eso? A muchos nos ha pasado eso. Que porque nosotros tenemos la razón y los demás nos ponen un like, si es cierto, tú tienes la razón. Pues eso nos orilla a tener una autoridad prepotente porque tenemos la razón y humillamos a la persona que hizo lo malo. Ahí también no confiamos en Dios. Ahí creemos que porque tenemos la razón tenemos que humillar a la persona que hizo daño. No. Tenemos que amar, perdonar, bendecir, ayudar. Así está marcada la palabra de Dios. Y ese es un ejemplo que nos olvidamos de confiar en Dios y confiamos en nosotros. Pero cuando confiamos en nosotros siempre la vamos a regar. De hecho, ¿por qué llegamos a los pies de Jesús? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué nos refugiamos en Jesús? Estoy hablando de todos los cristianos. ¿Por qué? Porque llegamos a los pies de Cristo derrotados, desanimados. Algunos ya está a punto de morir o volverse locos. Algunos ya de las situaciones ya no estaba para más. Las finanzas, el hogar, el matrimonio. También porque no había una sanidad para la enfermedad. Por alguna razón, algún motivo o alguna circunstancia llegamos a Jesús. Y ahí dejamos de confiar en nuestras fuerzas. Dejamos de confiar en nuestros pensamientos. Dejamos de confiar en que éramos autosuficientes. Por eso llegamos a Jesús. Porque confiamos en un Dios todopoderoso que nos dice: echa sobre Jehová tus cargas, que Él te va a sustentar. Esa carga que no podíamos llevar, Jesús nos ayudó. Cuando estábamos cansados y cargados, Jesús nos ayudó. Y confiamos en Jesús. Y seguimos confiando en Jesús. Seguimos creyendo en Él, confiando en Él. Porque cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, ya comprobamos que antes de haber venido a Jesús, no la hacíamos, la regábamos, íbamos de derrota en derrota, sin Jesús, porque confiábamos en nosotros, porque creíamos que éramos autosuficientes, que todo estaba bien, que todo marchaba sobre ruedas, viento en popa. Pero nos alcanzó lo que nos haya alcanzado, la maldad, el pecado, y nos estaba destruyendo. Y dijimos: Jesucristo, ayúdanos. No puedo seguir confiando en mí. Porque cuando confío en mí me sigo drogando. Confío en mí, sigo tomando. Confío en mí, sigo adulterando. Confío en mí, sigo robando. Confío en mí, sigo peleando. Confío en mí, sigo con malos pensamientos. Confío en mí y la verdad, sigo angustiado, triste, derrotado, desanimado. Porque confío en mí. ¿Cuándo es cuando confías en ti? Cuando te crees autoindependiente y las cosas te salen mal. Y por más que te salen mal, no confías en Dios. Y ahí es cuando entra la misericordia de Dios. Y te dice el Señor: amén, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero solamente tenemos por teoría lo que es leer y orar y ayunar o ir a una iglesia. Porque quizá vamos a la iglesia, pero vamos por ir. O quizá escuchemos la palabra o la escuchemos por escuchar.
O quizá leamos la Biblia porque tenemos que leerla. O quizás oremos porque digo que soy cristiano. Pero ¿sabes dónde se ve cuando uno confía en Dios? Cuando uno batalla en el camino del Señor y sigue firme y persevera en el camino de Dios. Nada va a ser de color de rosa cuando tú llegaste a Jesús. Las cosas se pueden salir de control. Pero ¿qué tan fuerte puede ser el problema que no lo pueda resolver si te sacó del hoyo de esclavitud, del lodo cenagoso? Pero el que confía en Jehová, el que cree en Dios, empieza a dirigir su vida, ser dirigido por el Espíritu Santo, pero la empieza a dirigir leyendo la Biblia. Porque la Biblia te va a enseñar por dónde, cómo, dónde. Como dice un proverbio, hijo, si los pecadores te quisieran engañar, no vayas con ellos. Está escrito. Si la Biblia te dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino, es que realmente es una lámpara a tus pies y lumbrera tus caminos, es la palabra de Dios. Pero tú tienes que creer en la palabra. Tienes que creerle a Dios. Confiar en Dios. No confíes en ti. No confíes en ti porque por más que confíes en ti, siempre vamos a caer en el mismo error. Confiar en ti es confiar, ¿verdad?, en vano. Confía en Dios y todo te va a salir bien. ¿Cómo es confiar en Dios? Lee la Biblia. Ora. Ve a una iglesia. Ayuna. ¿Para qué sirve el ayuno? Isaías 58 dice que es para que tú des el pan al hambriento, sea la palabra. Para que se rompan yugos. Para eso es el ayuno. Y lo puedes hacer en tu vida. Y tú dirás, ¿qué yugo? Pues muchas veces hay problemas en el ser humano. Hay desánimos, hay tristezas, hay de todo en el cristiano porque son ataques del diablo. Y tenemos que ayunar también. Y cuando le ofrecemos un ayuno a Dios, ya sea de 1, 2, 3, 4 horas, Señor, te lo ofrezco. En la mañana, este día no voy a comer hasta la 1, 2 o todo el día, pero voy a leer un poco de tu palabra. Voy a hincarme para que tú me des una respuesta. Eso tan sencillo, Dios contesta. Si es por una sanidad, si es por tu propia vida, si es para cambiar tus hábitos, si es para que mejore tu relación, si es para que tu trabajo te vaya bien, para lo que sea, Dios te va a responder. Porque primero va a limpiar tu vida, tu casa, o sea, tu templo. ¿Y para qué es la oración? Pues la oración es para hablar con Dios. Tener una relación con Dios. Hablar con Él. Y tú dirás, ¿cómo me va a hablar? Simplemente platica con Él. Orar es platicar con Dios. Y en veces quedaremos callados en el silencio y Dios nos va a hablar. Porque es necesario tener una comunicación. Ahí es cuando nosotros confiamos en Dios. Ahí es cuando nosotros confiamos en Dios y no en nosotros. Porque cuando confiamos en nosotros, muchas veces no le tenemos interés a leer la Biblia o orar. Por eso aquí el 8, gloria al Señor, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mientras uno esté ocupado en las buenas obras, es porque nosotros
estamos leyendo la palabra, estamos orando, estamos ayunando, estamos predicando la palabra de Dios. Y el tiempo que está restando, que no sabemos cuánto le falta ya para que Jesús venga, ese es el tiempo que tenemos que cuidar más personas, tú que me escuchas. Porque cuando tú llegas a Jesús, las cosas pueden estar saliéndote diferente a como tú vivías. Porque muchas veces piensa el hombre, me iba mejor en el mundo. Allá no tenía problemas. Allá lo resolvía a mi manera. Allá sí. Pero recuerda que ahora tu vida es diferente. Tu vida no va a ser tan fácil porque cualquiera peca en el mundo. Cualquier persona hace lo malo, pero no cualquier persona hace lo bueno. Es por eso que cuando llegas a Dios, hay limitaciones de muchas cosas que antes practicabas. Si vas a la cantina ya no vas a ir. Y podrás decir, cuando no estaba con Dios, nadie me prohibía que tomara. Y ahora que estoy, ya no quieren que me eche una. Y si fumabas, no, pues ahora que estoy con Dios no me dejan ni fumarme uno. Y ahí va a ser tu lucha, va a ser tu prueba. Ahí va a ser la dificultad para tu nueva vida. Pero vas a tener al Espíritu Santo que te va a ayudar. Porque el mundo, amén, está acostumbrado a pecar, a vivir en la maldad. El mundo entero está bajo el maligno. Y al diablo no le importa que tú peques. Al diablo no le importa que tú andes mal. Al diablo no le importa. A él lo que le interesa es tenerte ahí. Que vivas esa vida. Que no confíes en Dios. Que confíes más en ti. Eso es lo que quiere el diablo, el Señor lo reprenda. Que tú sigas viviendo tu vida en pecado. Que sigas confiando en ti. Ay, no le hago daño a nadie, yo me drogo solo. Ay, no me hago daño a nadie, yo fumo solo. No le hago daño a nadie, yo hago esto. Sí, pero tarde o temprano tiene consecuencias lo que tú haces. Y el diablo es lo que se goza, el diablo es lo que quiere, que tú no vengas a los pies de Jesús, o que tú no creas en Jesús, o que tú no confíes en Jesús, y que tú no leas, porque entre menos leas, entre menos vayas a una iglesia, entre menos horas, entre menos escuches el mensaje de salvación, más el diablo se está burlando de ti y de tu familia, porque la Biblia dice que cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y cuando no le resplandece la luz del Evangelio, está hablando de que le cegó a los incrédulos. Está hablando de incrédulo, no solamente del que no tiene a Cristo, sino que el que también tiene a Cristo, pero es incrédulo y que no confía en Dios, que confía más en Él. Por eso, en estos tiempos, Jesús, amén, va a insistir en hablar de la palabra de Jesús, va a insistir en hablar la palabra, el Evangelio de Dios. Para que tu vida cambie, para que tu familia cambie, para que tus hijos cambien, para que tu madre cambie. Porque ya es poco el tiempo que resta para la venida de Jesús. Y si no confiamos en la palabra que está escrita, si no confiamos en Jesús, si nada más confiamos en nosotros no tenemos poder ni autoridad, no tenemos ni dominio propio. Nos hace falta confiar en Dios, en Jesús, que Él nos puede dar, aleluya, siempre una respuesta, nos puede ayudar en todo tiempo, persona. Por eso, confía en Dios. Estés donde estés, andes donde andes.
Tengas la religión que tengas. Leas poco o leas mucho. Ores poco o ores mucho. Persona, seas cristiano o simplemente creas en Dios. Confía en Dios, más en Dios que en ti. Porque el hombre es vulnerable. El hombre, amén, desde el principio ha tenido errores, problemas. Tanto así que el mismo hombre crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice Pedro, yo sé que por ignorancia lo hicieron. ¿Y qué debemos de hacer? Arrepiéntense y bautícense, le dijo Pedro, para que haya perdón de sus pecados. Porque el hombre, amén, cuando no confía en Dios, no solamente se pierde, sino que hace cosas malas, que después se arrepiente. Por eso es necesario confiar en Dios. No estoy hablando de una religión. No estoy hablando de que hagas lo que, aleluya, una iglesia quiere que hagas. Estoy hablando de que confíes en Dios más que en ti. Y que sepas que cuando Dios, aleluya, le da la confianza, dice la Biblia que somos benditos. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y hablaba Jeremías capítulo 17, versículo 8, que somos plantados, somos como árbol plantados a la orilla de un río. Y aunque haya sequedad, aunque haya desierto, dice que el árbol, aleluya, va a echar sus raíces, el árbol va a tener su hoja verde, y aparte dice que va a dar su fruto a su tiempo. ¿Por qué? Porque confías en Dios. Dios es el que está ahí dándote a ti una palabra. El hombre no te está dando la palabra, Dios te está dando la palabra. Ahí es cuando Dios empieza a hablar contigo y te dice, confía en mí. No confíes en el hombre, no confíes en ti mismo, porque tú mismo ya la has regado. Pero yo vengo para darte vida y vida en abundancia. Amén. Para sanar tus heridas, para perdonar tus pecados. Tú no has podido salir adelante. Tú no has podido vencer. Tú no has podido ser una persona, amén, que esté haciendo las cosas bien. Por lo tanto, aquí estoy, dice el Señor. Confía en mí. No confíes en ti, dice el Señor. Es necesario que confiemos en Dios. Es necesario empezar a decirle a Dios, aquí estoy. Casi no hago las cosas como tú quieres y tomo decisiones por mi cuenta. Tomar decisiones por nuestra propia cuenta, eso también es no confiar en Dios. Voy a hacer esto, voy a agarrar un trabajo, voy a hacer aquello. Eso también es no confiar en Dios. Confiar en Dios es, si Dios quiere, si Dios lo permite, voy a orar a Dios, voy a ver qué Dios me dice, porque ahí es donde depende la victoria. Si la presencia de Dios no va contigo, no vayas, no te muevas, no lo hagas. Pero si Dios te confirma, te dice, ve, hazlo, muévete. Cree, confía en Dios, no confíes en ti. Antes de que Jesús venga, nos habla, nos advierte, nos dice que nos ocupemos en buenas obras.
Y las buenas obras empiezan desde el corazón y la mente, ¿sabías? Porque así lo dice la Biblia, que en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Pero hay un salmo, hay un Proverbios, donde dice que antes de que hiciera todo eso, la sabiduría estaba con él. Es decir, ya había pensado Dios cómo hacer todo lo que hizo. Y en 7 días hizo una buena obra. Y nosotros tenemos que hacer buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras, ocuparnos en buenas obras. Pero eso empieza desde el corazón y la mente, de donde Dios dice, amén. Ahí también en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que Él escudriña la mente y el corazón. Ahí es donde empiezan las buenas obras. ¿Para qué? Para ocuparnos en ellas. Pero con la palabra. Por eso dice que insista firmemente con la palabra. Hablarle a la gente. ¿Sabes qué? Jesús, amén, en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Hablo con la palabra y te puedo decir con seguridad que si tú aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador, el perdón de tus pecados ya está. Pero eso no significa que las cosas vayan a cambiar del todo. Pero sí va a estar Dios, va a estar Jesús en ti cuando tú confíes. Porque antes no confiabas en Dios. El cristiano, amén, que dice que confía en Dios, tiene que saber que es un tiempo de que le deje a Dios lo que va a hacer. Porque conocer la palabra o ser algún ministro, muchas veces nos movemos porque sabemos la palabra o hablamos porque sabemos, pero Dios tiene que estar en el asunto. Dios tiene que estar ahí. Debes de confiar en Dios en todo lo que hagas, más en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que muchas personas no toman en serio que es la venida de Jesús. Te conviene, persona, me conviene a mí, te conviene, hermano, confiar en Dios más que en ti. Te conviene, porque es de la manera como un niño confía en su padre y en su madre. Ese niño chiquito de 1 año o para abajo o de 3, ellos no dicen nada. Solamente confían en que a tales horas va a tener comida. Solamente confían en que los van a dormir o van a estar ahí en el regazo de su padre, su madre durmiendo. Confiados. Ellos están confiados. Ellos no saben de dónde viene la ropa, los tenis, la comida, los dulces. No saben cómo es que se mueve. Pero ellos reciben. ¿Por qué? Porque esos niños confían en su padre, en su madre. Así Dios quiere que tú, hermano, persona, confíes en Dios. La Biblia dice que seas niño en la malicia, en la manera de pensar, dice la Biblia. Pero también la Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu. Y la Biblia también dice que nueva criatura somos. Es decir, por algo Dios nos dice que confiemos en Él, que no confíes en ti. Amén, amén. No confíes en ti, confía en el Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos, en el Shaddai. Confía en el gran yo soy el que soy. Confía en Jesucristo, confía en todo el poderoso, confía en Jehová de los ejércitos. No confíes en ti. Los tiempos no están para desperdiciar, amén, aleluya, la vida espiritual que llevamos o la vida natural. Y si mañana aceptas a Jesús, no están los tiempos para confiar en ti mismo. Porque Jesús viene. Jesús dice, aquí yo estoy en las puertas y llamo. Aquí yo vengo pronto. Jesús viene, persona, hermano. Y no tenemos que estar confiando en nosotros. Confiar en Dios. Nosotros somos barro, somos un vaso, somos el templo, somos la casa de Dios. Por lo tanto, esta
morada. Este templo no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y fue comprado con precio de sangre y un precio muy alto. Y nos conviene confiar en Dios, porque Dios en Jeremías capítulo 17 versículo 8 nos llama bendito. Benditos nos llama el Señor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, confías en Dios, y cuando dice cuya confianza es Jehová, o sea, todo lo que venga, tus planes y lo que vayas a hacer, tienes que confiar en Dios. No confíes en ti. El diablo confió en él. Tanto confió en él que creyó que le iban a seguir el rollo los ángeles malignos, que ahora son malignos, pero fueron destituidos del cielo por confiar en él. Por eso es malo confiar en uno. Amén, amén, amén. Tenemos que confiar en Dios, porque ya no nos debemos a nosotros mismos. Ahora todo lo que hagamos, todo lo que vayamos a hacer, en el nombre de Jesús, que Dios haga lo que tenga que hacer en mi vida. Amén, hermano. Así debe de ser, hermano. En nombre de Jesús. El mundo entero tiene que saber que hay un Dios. Y ese Dios se llama Jesucristo, se llama Jehová de los ejércitos. Y si el mundo entero sabe confiar en Dios y pone todas las cargas en Dios y toda la confianza en Dios, en Jehová, Dios le va a dar, aleluya, una vida en victoria y en santidad y en bendición, gloria al Señor. Porque el confiar en Dios hace que nosotros no hagamos nada malo. Porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Y es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. En esta tarde cierro con esto. Con este versículo que les leía al principio, mis hermanos. Que me gusta tanto, gloria al Señor. Y te lo voy a compartir, gloria a Cristo Jesús. Jeremías capítulo 17, versículo 8 dice, 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aquí viene lo tremendo también, el 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces, y no verá cuando viene el calor, no verá cuando viene el calor, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Está hablando que en el año de sequía no se va a fatigar y va a dar su fruto, es decir, por más dura que esté la situación, por más problemas que tenga, por más desánimos, angustias, por más fea que se venga la cosa o se ponga la cosa, cuando confías en Jehová, cuando confías en Jesús, la Biblia, amén, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Por eso nos conviene confiar en Dios más que en nosotros, más que en nuestros pensamientos, nuestras estrategias, más en el conocimiento, el estudio, o el ministerio, o el rango, más que ser lo que seamos.
Como Dios nos ha honrado y nos ha dado un ministerio, que sea profeta, evangelista, pastor, maestro, apóstol, ministro de alabanza, predicador, lo que tú quieras. Más que eso, tenemos que confiar en Dios, ser obedientes, para que Dios haga la obra, para que sea el nombre de Dios glorificado. Jesús viene pronto. Estoy cerrando con esto. Jesús viene pronto. Aleluya. Jesús ya está a las puertas. Y cuando uno confía en Dios más que en uno, vive en santidad uno. Ya no peca, hermano. Ya tiene más temor uno de pecar porque está confiando en Dios, está leyendo su palabra, está orando, está ayunando. Pero vivir confiando en Dios nos hace meternos en la palabra, orar, leer, ayunar, predicar el evangelio. Estamos en buenas obras, como dice la Biblia en Tito 2:8. Dios, amén, aleluya, nos habla de que tenemos que confiar en la palabra. Cierro ya. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y útiles a los hombres. Es bueno y útil para los hombres nosotros confiar en Dios, creer en Dios y estar así. Bienaventurado el varón cuando Dios lo encuentre así. Jesús dice, habrá fe en la tierra para cuando venga. Y está hablando de esto, de que nos portemos bien. Porque lea Pedro, creo que es el capítulo 3, sí, capítulo 3, 8, pero lea el capítulo 3, ¿cómo dice? Que antes éramos nosotros malos. Léalo. Te lo dejo de tarea. Ahí dice, arriba del 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, léalo. Tito 3, del 1 en adelante. Léalo. Que éramos de lo peor. De ahí nos sacó el Señor. Y ahora nos dice, pórtense bien, crean en Dios. No confíen en ustedes, porque ustedes eran esto. Pero Dios ya los sacó de ahí. Y si confían en ustedes, van a volver a lo mismo y va a ser peor el asunto. Señor Dios, te damos gracias por esta palabra. Bendito Dios Todopoderoso, creemos en tu Espíritu Santo, creemos que tu palabra, Señor, se habló con el denuedo que tú quisiste, Padre, y pido en el nombre de Jesús que bendiga a todas las personas que escucharon tu mensaje, Señor. Pido que bendiga, Señor, los corazones, la mente, las almas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, si alguien está enfermo, tiene problemas, tiene alguna necesidad, súplele de Dios conforme a tus riquezas en gloria. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a los que nos escucharon, a los que nos están viendo, a los que nos van a ver. Que sea tu sangre preciosa cubriéndonos y el fuego del Espíritu Santo ministrando sus vidas. Allá en ese estómago, allá, Señor, en esa cabeza, allá, Señor, en esa rodilla, Señor, allá en esa cintura, Padre, allá, Señor, en la columna vertebral, en el nombre de Jesús. Sana, Señor, aquel riñón, aquel pulmón, Señor. Padre, quita, Señor, quistes, quita, Señor, todo aquello que esté haciendo daño, Padre, a esa familia que ha escuchado tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Rompe toda cadena de maldición y vicio, Padre, en el nombre de Jesús. Y en este lugar del fuego del Espíritu Santo una vez más,
Manda tus ángeles poderosos a este lugar, Señor. Y cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, en esta tarde. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. A ver.